Suspender el ingreso a la función pública por al menos 3 años o hasta el equilibrio de las cuentas fiscales, a excepción de aquellos cargos con requisito de título habilitante o que tengan atención directa a la población en las áreas de salud, educación y seguridad. Mantener las políticas sociales, salud, educación, etcétera, pero buscando su mayor eficiencia. Aprobar una ley fiscal que obligue de una vez a cualquiera sea el que gobierne en el próximo periodo a no gastar más de lo que ingresa. Hoy necesitamos que la política sea mantener el gasoil a paridad de importación. La forma de lograrlo debe ser una decisión del poder político y no nos corresponde decir a este colectivo cómo hacerlo. Es necesario trabajar sobre el reperfilamiento de las deudas a todo nivel, implementar periodos de gracia para permitir el recupero de los sistemas, armar paquetes de negociación de deuda que permita bajar los riesgos en el corto y mediano plazo, evitando que sigan desapareciendo por este motivo empresas en el país donde las más chicas son las más comprometidas y de mayor riesgo de bajar la cortina. No es nuestra función decir si el atraso cambiario es de 10, 15 o 20%. Eso es una cuestión de los técnicos. Nuestra función es poner el tema arriba de la mesa y solicitar que se tomen medidas que lo eliminen. Todos estos días que hemos venido tratando el tema del 23 de enero y lo que iba a suceder en Durazno justamente con esta movilización, bueno, conjeturábamos cómo sería el día después, cómo sería la proclama, cuáles serían las demandas del sector agropecuario hacia el gobierno. Bueno, aquí teníamos brevemente un pantallazo de algunas de esas demandas leída por el periodista Jorge Landi. Trascendió al gobierno, ya fue el sistema político quizás un poco más interpelado, así que lo vamos a analizar ese día después y qué es lo que puede venir, porque el viernes que viene, ahora nomás el 26, se le va a entregar esta proclama al presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, para que nos ayude a pensar y a razonar sobre lo que sucedió ayer y cómo puede manejar el gobierno justamente estas señales y estos actos que pide el sector agropecuario del gobierno y del sistema político. Es que estamos recibiendo con muchísimo gusto a Esteban Valenti. ¿Cómo estás? Bienvenido, un gusto recibirte. Muchas gracias. A través de las redes sociales, lo que tú has dicho en las últimas horas es: esto no se puede no atender, hay que prestarle atención. Una de las primeras discusiones, a mí me parece un tema menor y no determinante, pero lo pongo sobre la mesa para discutir, es la cantidad de gente, en función de las expectativas y lo que hubo ayer. ¿Qué te pareció a ti? Bueno, yo creo que lo que había, yo sé calcular actos porque he organizado muchos actos en mi vida, había en el entorno de las 15 a 20.000 personas. Es difícil porque faltan referencias urbanas, etc., pero había en torno a eso. Es decir, era lo que preveían los organizadores desde el principio. Yo escuché esa previsión. Después vinieron los delirantes, que hay siempre, ¿no? Nos pasó a todos, que los que organizamos actos, 70, 80.000. Yo creo que 15, 20.000 personas. Estoy de acuerdo contigo, no cambia la esencia del problema, no la cambia. Ahora, 15, 20.000 personas es la más grande manifestación que se ha hecho por parte del campo uruguayo en toda la historia. Enero y Durazno, además. En enero, en Durazno. Por lo tanto, no cambia. Ahora, segundo, hay un aspecto que no tiene que ver con la cantidad, que tiene que ver con la convocatoria. Todo el mundo que quiso y pudo se subió al carro. Pasa en muchas cosas, desde las que venden empanadas benditas hasta los que quieren transformarlo en un proyecto político, en una... Pasa, es normal. Lo que a mí me suena muy mal es cuando hay gente que dice, no, está bien, tiene su derecho a manifestar. Estamos en el Uruguay, ¿quién no tiene derecho a manifestar? Eso no es ningún tipo de generosidad, es lo más normal del mundo. Después, está la parte de contenidos. Yo ahí tengo 3 visiones diferentes. Hay cosas que estoy... Primero, voy a decir algo, a mí me gusta mucho más la gente que se manifiesta, que se la juega, que la gente que se repliega, se calla y masculla. Después hay otro aspecto. No salió nada violento, nada de esas cosas tremendistas, de que iban a bloquear. ¿Sabes por qué también? Porque la cantidad de gente es el hecho político.
la cantidad de gente que estaba ahí, pero que siguió el proceso, es el hecho político. Y también lo demuestra el hecho de que se quisieron subir, yo qué sé, Andebu, que tiene otro tipo de reivindicaciones, porque lo que tiene de tierra son las macetas, o, no sé, las inmobiliarias de Punta del Este, que no tienen nada que ver. Es previsible y tampoco a mí se me mueve el esqueleto por eso. Ahora, hay tres planos. Yo escuché todos los discursos. Quiero decir algo, es que uno a veces se siente orgulloso de lo que es el país, ¿no? A pesar de las diferencias. Yo tengo muchas diferencias. Pero la complejidad de los discursos demuestra lo que es el campo uruguayo. No son cuatro botudos con un discurso simplón, absolutamente primitivo, nada más que económico. Es mucho más complejo el discurso, hay que entender que el cambio que se ha producido en el campo no es solo tecnológico, es también de cabezas, de forma de asumir las cosas. Por eso yo veo las tres grandes temas que, primero, hay cosas que estoy de acuerdo. No tienen que ver solo con el campo, tienen que ver con todo el tema de la economía nacional. El problema, por ejemplo, del costo del Estado uruguayo es altísimo. Y esa idea de que para ser de izquierda hay que tener un buen Estado bien grande y bien descontrolado, eso es falso, es falso. Es decir, eso es una visión antigua, perimida y además derrotada de la visión del Estado. Yo estoy en contra de que se hable contra los proyectos sociales, pero de los 14.000 autos, del crecimiento de los funcionarios, de la cantidad de organismos, del despilfarro de la plata en algunas áreas, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y no tiene nada que ver con que eso es una visión de progresista de la sociedad. No lo es. Segundo, hay cosas, muchas cosas también. El costo del gasoil. Bueno, va a haber que decidir. ¿Por qué el poder no va a tener que establecer prioridades diferentes en un año como este de rendición de cuentas? Va a tener que tener en cuenta los problemas que ahí están planteados, aunque faltan problemas, no está casi planteado el problema de los productores familiares, no está contemplado, pero yo te diría que está puesto arriba de la mesa genéricamente el problema del campo con algunas grandes ausencias. Es cierto también, el tema de los impuestos el impuesto de las intendencias es también un problema que no es solo del gobierno central. Representan uno de los impuestos más importantes que tiene. Y si vamos a hablar de austeridad y vamos a hablar de despilfarro estatal, no estamos hablando solo del Estado central. Porque todo el mundo, viste, sí, estoy de acuerdo siempre y cuando no me toque a mí. No, te toca a vos, intendente, que tenés una contribución inmobiliaria altísima. Faltan la renta. Es cierto, bajó la renta. ¿Por qué la renta no estuvo ayer? Porque una parte importante del campo, de los grandes propietarios, viven de la renta. Y no querían dividir el frente interno, pero estamos hablando de más de 600 millones de dólares por año de renta. Por lo tanto, efectivamente, es un tema importante. ¿Es entre privados? Sí, pero el Estado está también para regular la relación entre privados. Y además, yo creo que hay también puesta arriba de la mesa la 10ª mochila. Los prejuicios. Los prejuicios, pero yo te diría cruzados que tenemos. En Uruguay había mucho llamado a la unidad, muchos llamados simbólicos a esa visión de un país sin divisiones, que es imposible, porque además sería horrible, sería un país corporativo, sería un país sin democracia, no hay democracia de unanimidades. Habría un campo de debate positivo desde el punto de vista de que se puede conversar. Yo creo que el combustible se tiene que conversar. En Uruguay manejamos un nivel de sutileza en la información que sabemos cuánto gasta un productor rural predio por predio. ¿Por qué no podemos hacer un esfuerzo para que eso se cubra con un gasoil? ¿Va a haber que pagarlo? ¿Va a haber que sacar la plata a otros lados? Yo no tengo duda. Ahora, quiero terminar con una cosa, que es para mí la primer señal política más grande que me da este tema, como me lo dio el tema de los cincuentones. ¿Cuál es la más grande diferencia entre el primer gobierno de Tabaré Vázquez y el segundo, el tercer gobierno del Frente Amplio? Uno podrá estar a favor o en contra, pero en el primer gobierno, el gobierno iba adelante de los problemas. Iba proponiendo cosas adelante de los problemas. Después se discutían, se resolvían, pero en este gobierno, en este
nuevo gobierno, los problemas hasta que no llegan al nivel del borde de la boca y se transforman en algo que interpela de manera absolutamente total y exigente. ¿No supo verlo el gobierno de Vázquez? No hay duda. Este problema, es más, no solamente eso, sino que los problemas se venían acumulando. Yo no voy a hacer un concurso si la situación es más grave ahora que en el 2002. No hay duda que es más grave ahora. No hay duda que es más grave en el 2002. No tengo absolutamente... Lo saben los productores. Lo dijeron ayer los productores muy bien, con un concepto absolutamente amplio. Lo dijo Blasina con gran inteligencia. Pero ¿sabes qué pasa? El problema no es hacer ese concurso. El problema es que hace tiempo que se viene generando problemas en una zona de la economía, que no es igual para todos. Hay algunos que ganan menos. Desde el gobierno, en una cantidad de aspectos se viene diciendo, no, pero esto hace 15 años era peor, pero en los 90 era peor. Con eso no resolvemos. Bueno, pero ese te voy a decir así, sí, era peor. ¿Y? Está bien. Muy simple. ¿Quién quiere volver para atrás? Ahora la seguimos. ¿Quién quiere volver para atrás? Ahora la seguimos. Vamos a una pequeña ronda con nuestros panelistas. Alejandro Camino. Bueno, me veo obligado a repetir lo mismo que hemos estado diciendo todos estos días y que en algún punto es innecesario. Estoy de acuerdo con Esteban, pero en algún punto es necesario igual. Y es decir, viva la libertad de que todo colectivo se exprese, que manifieste sus ideas, que las nuclee. Es muy bueno, me parece, que haya un documento, me imagino, para que la cosa salga del ámbito de la consigna, de lo dicho, de las redes, me parece que... Lo que leyó Landi es formalmente entonces está el documento. escrito y supongo que es un buen punto de partida. Ahora hay que dar los otros pasos, ¿no? Lo que tiene que ver con la política, lo que tiene que ver con la charla, la negociación, los espacios. Y en ese sentido, quien tiene más obligación, por definición lógica del funcionamiento de la República, es el gobierno. Eso es indudable. La pelota en su cancha. Mueve ahora el gobierno. Exacto. Y tiene que mover como cualquier otro gobierno, más allá de que concuerde o no con los reclamos. Tiene que mover con generosidad, con amplitud, con visión entera de una nación. Ese es un asunto indiscutible. Para no sacar la pata del lazo, quiero decir que ayer también me volvió a llamar la atención y veo cómo se le quiere minimizar solo porque algunos actores del gobierno lo han subrayado y que tiene que ver con el arrendamiento de la tierra. A mí me parece que, del mismo modo, lo dije días atrás, que sería absurdo un movimiento de esta naturaleza, sin hablar el costo de la producción, que incluya algunos asuntos básicos como el combustible, la energía eléctrica, para decir dos, sería muy raro, ¿no? Que salgan productores a hablar de sus problemas y no digan lo caro que le cuesta la electricidad, lo caro que le cuesta el combustible. Es realmente llamativo que no se tome en cuenta que el alquiler, el arrendamiento, juega un rol importante, del mismo modo que juega nuestras vidas si nosotros alquilamos. Y si nos sube el alquiler, el salario que nosotros tenemos todos los meses va a tener menos posibilidad de adquirir otras cosas. Es un elemento que a mí por lo menos me sorprende. Y cuando digo esto, no como se quiere decir por ahí, no es que estoy diciendo lo mismo que algunos gobernantes para quitar gravedad o seriedad al planteo, que la tiene. Y yo me felicito como tal, sino porque creo que no corresponde obviar un asunto que me parece que es importante. Leonardo Borges. Bueno, de los dos problemas que marqué ayer, que me parecía que tenía este movimiento, que era uno, la desnaturalización que generaba Andeu, la Cámara Inmobiliaria, los escribanos y qué sé yo, que desnaturalizaba lo que comenzó siendo... No es culpa de los productores, está claro, ¿no? No, por eso digo, pero de alguna manera ese era uno de los problemas. Y el otro era que no tenían líderes. Bueno, ahora tenemos una proclama, tuvimos 3 alocuciones. Una que me pareció brillante, que fue la de Blasina, me pareció verdaderamente brillante, mesurada. Después, las otras, bueno, el Serrano Abella, con algunas frases un poco contundentes, que las hablábamos fuera de cámara. No, lo de ¿para qué queremos democracia? No, aquello de mencionar la democracia, pero si mis hijos no tienen para comer. Algunas cosas que verdaderamente mejor dejarlas de lado. Y por otro lado, Landi, bueno, con el documento. Esto es lo que nosotros pedimos. Por un lado, el tema de achicar los costos del Estado, creo que estamos todos de acuerdo. Esa gran reforma madre que tenemos que hacer del Estado, la tenemos que hacer. Y bueno, en realidad no se quiere hacer porque cuesta votos, igual que las reformas educativas. Esas cosas cuestan votos y de alguna manera no se quieren hacer porque tienen un costo político muy fuerte. Pero por otra parte, algunas de las cosas que dijeron son gastos pequeños, ¿no? Es decir, la flota de autos, todo eso son señales. La plata grande no está ahí. 14.000 autos. Y si duplicar los autos es una señal y es mucha plata. Es una señal. Bueno, sí, digo, pero está. Pero bueno, ahora tenemos un movimiento. 8.000, 10.000, 50.000. Bueno, algunos medios de comunicación hablan de 50.000. Se le fue un poquito la moto, ¿no? Pero no importa si eran 8.000. Lo que importa es que
de alguna manera tenemos un grupo de personas que están descontentas y se manifestaron. Y como bien dijeron los compañeros, eso en democracia es muy bueno. Y otra cosa que es importante que marcó Valenti, no podemos estar todos de acuerdo. Porque la democracia se basa en los partidos políticos. Y los partidos políticos tienen diferentes plataformas y se enfrentan entre sí. Eso es lo que tenemos que aplaudir. Partidos políticos que difieran y personas que disientan, obviamente en paz, ¿no? Esa es como la base. Graciano. Sí, hace varios días que siempre hablábamos del día después. Sí. Hoy estamos en el día después. Y yo creo que el balance del día después es positivo. Tiene que ser positivo el balance del día después. Por muchas razones. Algunas de ellas las mencionó Esteban en su intervención inicial, que yo comparto. Incluso hoy de mañana en una radio donde yo hago algunos comentarios, sin haber escuchado la estimación de Esteban, yo también dije que en función de las fotos que yo había visto, yo no estuve presente, pero en función de las fotos y de las imágenes, yo estimé por la radio en 18 o 20 mil personas. O sea que también estamos alineados un poco en la estimación, por lo menos a partir de los elementos gráficos que vimos. Pero me gustaría detenerme en el punto final que señaló Esteban sobre cómo, contrastando en el primer gobierno de Vázquez, que él decía que se iba delante de los problemas, ahora se va detrás de los problemas. Y esto claramente, este ejemplo, claramente es seguramente la demostración más clara de ese análisis, acertado análisis que hace Valenti. ¿Por qué? Porque hubo señales muy nítidas, muy obvias, de que había en ciernes una cuestión de este tipo. Cuando se plantea en el mes de noviembre, por las entidades más representativas del agro, un pedido de entrevista, se ningunea el tema. Se pasa, bueno, cuando tenga tiempo en la agenda el presidente, febrero, marzo, ya veremos cuándo, no sé cuánto. Se ningunea el tema. Yo me pregunto, ¿hubiera habido esta manifestación de 15, 18, 20 mil personas, no importa el número, si hubiera habido en diciembre 1 o 2 reuniones de trabajo donde arriba de la mesa se plantearan los temas y se discutieran? Ellos dicen que no. Pero claramente no hubiera habido esta manifestación. Es obvio que no hubiera habido. Es decir, la imprevisión, el error de cálculo, la falta de estrategia, las carencias en el análisis del gobierno, no sé si por Vázquez o por sus asesores, determinaron esto, sin ninguna duda. Los días previos a la manifestación, otro cúmulo de errores. El flamante ministro Benech, apenas asumido el cargo, desafía al movimiento diciendo que él había visto manifestaciones más grandes de descontento en el pasado. Una precisión. La crisis de fines de los años 90 y principios del 2000 fue una crisis de endeudamiento. Esta es una crisis de rentabilidad. Son dos situaciones graves, cada una de ellas. No es que una sea peor o sea mejor que la otra. Son dos situaciones diferentes. Una situación de endeudamiento y otra de rentabilidad. Son situaciones diferentes, pero las dos son muy graves. Y en cuanto al futuro digamos, y a lo positivo de este día después, que señala Valenti, yo creo que el primer indicio lo tenemos en el análisis que hoy de mañana hace por la radio la vicepresidenta Lucía Topolansky. Hace unas declaraciones muy mesuradas, muy medidas, muy abiertas al diálogo, sin provocaciones, sin subestimar, sin ningunear, sin, como dicen los muchachos del barrio, sin babosear a nadie, como fueron los días previos. O sea, yo creo que la senadora Topolansky interpretó correctamente la situación que está viviendo el país hoy. No es un momento para radicalizar conflictos, para hablar de las divisiones, para decir estos oligarcas, mirá lo que... No. Es un momento de tranquilidad. Y yo celebro que la vicepresidenta de la República, a diferencia de lo que hizo Vázquez hace pocas semanas, ponga esta cuota de serenidad y de diálogo en un momento tan especial. Pero... Además de todas las lecturas que se han hecho aquí, yo me quedo con algo que me llamó la atención y que creo que de algún modo saldó aquella duda de quiénes estaban detrás de esta movilización, ¿no? ¿Qué partido, ¿no? Aquello que se había instalado y que todos creo que honestamente podíamos llegar a sospechar qué operadores políticos estaban detrás. A mí me parece que lo que yo vi ayer, más que un grupo de personas del agro reclamando por su situación de rentabilidad, un grupo de indignados, ¿no? Un poco haciendo ese paralelismo con aquellos grupos en crisis en Europa y demás, porque acá se hizo un énfasis en todo el sistema político. Se habló de las intendencias, en algún momento se mencionó las intendencias. Le cabió la crítica a todos los legisladores, más de uno que fue a robar cámara, no sé dónde se habrá metido cuando se empezó a hablar de las partidas de prensa, cuando se empezó a hablar de los gastos de secretaría, no sé qué cara habrá puesto o bajo de qué árbol, tras de qué árbol se habrá puesto, porque creo que la crítica fue
pareja. Eso tiene una lectura ¿no? doble, porque de algún modo también hay que estar pendiente de ese grupo de personas que hoy no se siente representado por ningún sector, por ningún partido político, que se siente, digamos, en contra de las políticas de fondo que han estado durante todos estos años, porque ellos mismos lo han dicho, no es un tema del Frente Amplio, este Estado que hemos ido engordando, la falta de fuentes laborales. Después el análisis de cada una de las medidas, creo que, bueno, por ejemplo, hablar de reducir las partidas de prensa como la salvación del sector productivo, bueno, todos estamos de acuerdo que no es así, pero creo que lo que se estaba reclamando es una señal al sistema político. El mensaje no fue solo para el gobierno, y el que lo entienda así se queda corto, el mensaje fue para todos los partidos, y eso es un mensaje que hay que atender desde todos los sectores, porque estamos en campaña política. Bien, vamos a repasar lo que decía Esteban, hacía mención a las mochilas, el eje de la participación del ingeniero agrónomo Eduardo Blasina fue mencionar 10 mochilas, la última era la de los prejuicios, no las vamos a ver todas, a escuchar todas, pero sí algunas de ellas. Esta era la participación de Blasina ayer en Durazno. 10 mochilas, la primera que carga todo el sector exportador es la mochila dólar barato, dólar en caída. O sea que estamos desvalorizando el esfuerzo de colocar los productos uruguayos y el trabajo uruguayo en el exterior. La mochila de la energía. Y en Uruguay es admirado en el mundo por la reconversión energética que ha hecho, porque exporta energía, porque usa energía eólica, porque la energía se ha vuelto limpia. Eso es maravilloso. Pero ¿cómo puede ser que nada de esa revolución le llegue al consumidor y se use meramente el monopolio de la energía para recaudar? Hay que terminar con el mito de que el agro no quiere pagar impuestos. Se hace muy difícil, con un costo que sube, con un margen que baja, pagar 10% más de impuestos. Hay una quinta mochila que muchas veces en Montevideo o en el sur no se ve, que es la mochila de caminos y carreteras. Cuando viene alguien del exterior, y a mí me gusta mucho recibir gente que viene del exterior, recorre de Colonia a la Barra de Maldonado y me dice qué buenas carreteras tiene Uruguay. Yo le digo que esa es la mitad de la historia. La mochila de los salarios. Con este nivel de salarios, hace tiempo en Uruguay que se están perdiendo salarios privados. Y eso está dando una señal que todo Uruguay debe atender, porque el desempleo o el empleo está relativamente estable, subiendo empleados públicos y bajando empleados privados. Y esta es la mochila más terrible de todas, que es la mochila de la deuda. No se soluciona con un fondo y otro fondo y otro fondo que significan simplemente más deuda. Se arregla generando condiciones para producir sin necesidad de endeudarse para funcionar. Queremos que le den al canciller la potestad de hacer los acuerdos de libre comercio que quiere hacer. Hay una 10ª mochila y es la última y es la más difícil de librarse. Pero yo creo que tengo la esperanza de que esto ayude a que nos liberemos de esta mochila, que es la mochila de los prejuicios. Hoy de mañana, en Desayunos Informales, Esteban le preguntaba a Blasina justamente si las señales... Estás en todos lados vos. Y bueno, en este país con un solo trabajo no se puede vivir. Muchas mochilas. Muchas mochilas. Te tengo que hacer un comentario. Sí. Profesionalmente impecable. Ahora, soy un poco más feo que Victoria. Y bueno, hago el esfuerzo, Esteban, pero bueno, mira qué es esto. Coincido contigo. Vos sos más feo que Selva también. Sí, sí. También. Bueno, también. haya paz. ¿Dónde se juega este partido?